Muy bien, a continuación vamos a tener una charla de don Ferran Puig Vilar, que es ingeniero de telecomunicaciones, pero que pronto ejerció de periodista y de editor, llegando a ser presidente de la Asociación de Prensa Profesional durante casi una década. Ferran lleva mucho tiempo siendo un divulgador de referencia en cuestiones de clima, de biodiversidad, de energía, de dinámica de sistemas, y de todo ello nos va a hablar en su charla Gaia y espiritualidad, reconstruir desde unas nuevas bases. A nivel personal yo tengo que decir que Ferran es amigo y que a mí, por ejemplo, me supuso un punto de inflexión, que es un término que igual saca a pasear luego. A mí en 2011 recuerdo un post en concreto de su blog que se llama Usted no se lo cree. Es un blog que está premiado por la Fundación Biodiversidad en un premio que le entregó la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y en un post concreto que se llama Amplificación Ártica, no recuerdo exactamente el título, ¿no? Pero hablando de esta cuestión a mí me supuso un punto de un cambio, ¿no? En mi vida, en la percepción de la problemática climática, y ojalá pues esta charla le suponga el mismo efecto a alguno de vosotros o vosotras. Sin más, Ferran. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí, en La Palma, en las Canarias, que son unas islas muy queridas para mí. Yo llevo muchos años viniendo aquí, desde los años 80. De hecho, a la madre de mi hija aquí la conocí. Me corrí todas las islas. Y, en fin, yo hoy la isla que menos conocía, pues ahora la estoy disfrutando. Quería empezar con un recuerdo a las víctimas de la erupción volcánica, dándoles probablemente no un consuelo, pero sí un cierto valor de esperanza, diciéndoles que cuando uno lo pierde todo, el hecho de volver a empezar y volver a empezar desde la condición de adulto se empieza mejor que cuando uno, digamos, despierta la vida a partir de los 12, 14 años, ¿no? De forma que estoy seguro que ahora están en duelo, pero que encontrarán nuevos valores, nuevas formas de contemplar el mundo y que dentro de 10 años mirarán para atrás y no lo verán como la catástrofe que en estos momentos les aflige. Otra cosa que querría poner de manifiesto, ya también entrando en el tema y tras agradecer a la organización que me haya invitado y que nos permita aquí unos días de contemplación de vuestra naturaleza, es el hecho de la importancia del cambio climático, ¿no? En el cambio climático démonos cuenta de que el sustantivo es cambio. Y esto es especialmente importante porque cuando un clima es estable es posible adaptarse, como de hecho hicieron nuestros antepasados hace 10.000 años. Hace 10.000 años la especie humana tenía como mínimo 300.000 años y pudieron empezar a cultivar y comenzó la civilización solo cuando el clima resultó ser estable. Porque sin un clima estable no es posible la agricultura y por tanto no es posible la sedentarización. De ahí que éramos cazadores-recolectores durante, en fin, desde prácticamente nuestra aparición o nuestra evolución, pero solo cuando las estaciones empezaron a ser previsibles era posible quedarse en un sitio, cultivar, obtener un excedente energético y a partir de ahí, digamos, tener tiempo y energía para otras cosas. Es cuando empezó el comercio, cuando empezaron también las jerarquías, cuando, de hecho, nació la civilización. Es muy difícil sostener una civilización en tiempo de cambio, porque en Cataluña, que es lo que tengo más cerca, hemos tenido en el mes de abril una ola de frío. En el mes de mayo tuvimos una ola de frío, si no recuerdo mal, abril-mayo. En el mes de junio tuvimos una ola de calor de 10 días. Y ahora tenemos otra, como la tenemos en toda España, donde se anuncian temperaturas de 47 grados. ¿Cómo es posible cultivar alimentos en estas condiciones? Las cosechas se van todas al garete.
Cuando hay más de una zona en el mundo, dado el sistema productivo alimentario actual, cuando hay más de una zona en el mundo que sufre condiciones climáticas que arruinan una cosecha, en las zonas de los graneros del mundo, ¿no? Desde luego Ucrania, pero también el oeste de Estados Unidos, también la India, en fin, otros países, ¿no? Bueno, si son dos, ya hay problemas de hambruna mundial. Bueno, este año ha habido 2 naturales, ¿no? Es decir, en la India en el mes de junio estuvieron un mes a 50 grados, y en el oeste de Estados Unidos han tenido una sequía que es la peor desde hace 1100 años. Ya hemos tenido esas dos. Y después se ha unido Ucrania. Es decir, la guerra actual ha venido a empeorar las cosas, pero ya lo estaban de manera natural. Quiero poner esto de manifiesto porque el señor Balbuena nos ha hablado un poco del futuro, como si todas estas cosas fueran a pasar, y yo creo que están pasando ya bastante, sobre todo en la medida de que cuanta más información tenemos, a medida que avanza el conocimiento, no solo porque esté pasando el tiempo, sino en fin, por ciertos efectos de la sociología de la ciencia, ocurre que las previsiones siempre son peores. A igualdad de datos, las previsiones siempre son peores. Todos los científicos saben que los modelos climáticos se quedan cortos. Lo saben todos, ¿no? Pero, bueno, digamos, tienen que manejarse dentro de un entorno en el cual el exceso de alarmismo, o lo que se puede entender como alarmismo, que alarmismo es alarmas no fundamentada. Pero bueno, desde muchos lugares donde, por ejemplo, se deciden las cuestiones de financiación, si uno es excesivamente alarmista, pues le retiran la financiación para seguir investigando, ¿no? Y es solo ahora cuando este efecto se conoce y que ya los científicos, los climatólogos senior, digamos estos que tienen más de 70 años, ya no se juegan nada, pues ya están diciendo basta de moderación, ¿eh? Basta de moderación. Vamos a ver algo al respecto. Es la de abajo. Vale. Bueno, está dividida en 7 partes la charla, pero hay un hilo conductor. Un hilo conductor que queda, entiendo yo que bien explicado en una probable leyenda, y se dice que puede ser leyenda en la medida de que no se conoce quién fue el que dijo lo que ahora os voy a contar, pero que tiene todo el sentido. Es decir, en el año 88, cuando se creó el IPCC, que el IPCC es un organismo independiente, no es la ONU, es un organismo creado por la ONU y por la Organización Meteorológica Mundial, pero es un organismo autónomo que allí, digamos, no le manda a nadie. Bueno, eso se creó en el año 88, reunieron a los climatólogos. Lo del cambio climático se sabe desde los años 50. Y lo sabían las petroleras, y lo sabía el gobierno de Estados Unidos, y desde luego que lo sigue sabiendo. Desde los años 50 están documentadas reuniones de ExxonMobil y las demás petroleras que hubiera por ahí, Standard Oil debía ser por entonces, el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, llegó un momento que decidieron negarlo, ¿verdad? A partir, básicamente, de la constitución del IPCC, que fue en el año 88. Vale. Bien, allí se reunieron los climatólogos, ¿no? Bueno, ¿aquí qué hacemos? Entonces hay que imaginarse, eso creo que era en Japón, hay que imaginarse que en el grupo pues había un japonés entrado en años, un superilla, más bien corto de estatura, y el hombre, digamos, un sabio, ¿no? Digamos, el sabio del grupo, ¿no? Y el hombre decía, bueno, dice, no sé por qué nos han reunido aquí. Dice, porque nosotros nuestro trabajo ya lo hemos hecho. Es decir, nosotros hemos identificado un problema que aumenta la temperatura, lo hemos medido, hemos identificado el causante, que es el dióxido de carbono, también hemos medido la relación con suficiente precisión,
Y bueno, digamos que podemos seguir mareando la perdiz, pero el tema ahora tendría que ser otro tipo de panel intergubernamental, porque ¿de dónde salen las emisiones? Salen de la energía. ¿Y quién se ocupa de la energía? De la energía se ocupan los ingenieros, ¿no? Bueno, pues tendrían que reunirse los ingenieros. Dice, pero ya os diré yo lo que va a ocurrir. Dice, lo que ocurrirá es que los ingenieros se reunirán, harán sus números, tal, y concluirán en un informe y dirán que sí, se pueden reducir un poco. Dice, bueno, mucho no, pero un poco sí. Dice, pero es carísimo, es carísimo. Bueno, entonces, si es muy caro, ¿a quién llamarán? Pues habrá que llamar a los economistas. Y los economistas harán sus números, que sí, tipos de interés, creación de dinero, en fin, distintas herramientas del maletín que tienen en una economía capitalista, y concluirán que, bueno, sí, pueden hacerlo un poco más barato, pues se puede optimizar, etcétera, pero que el problema es la estructura social. Es decir, ellos tienen que manejarse dentro de una estructura social vigente y, por tanto, llamarán a los sociólogos. Léase políticos también, sociólogos políticos, ¿no? Y los sociólogos dirán lo mismo y mirarán que sí, capitalismo, comunismo, socialismo, anarquismo, combinaciones, intentarán hacer cosas nuevas y dirán, sí, bueno, dice, ¿ves por aquí con este mix? Dice, igual funciona. Dice, pero no, tampoco podemos hacer gran cosa. Dice, porque con la escala de valores y la ética que tiene esta sociedad, no podemos ir más allá. Bueno, entonces, ¿a quién llamarán? Pues llamarán a los filósofos. Y serán entonces los filósofos, esa sí es la última ratio, serán los filósofos quienes nos dirán qué valores tenemos que cambiar y qué formas de organización social basada en esos valores pueden ser funcionales a fin de que digamos, se pueda hacer algo consistente. Pues esta es un poco el leitmotiv. Voy a empezar, en todo caso, hablando... Aquí. Eso es lo que decía Hans-Joachim Schellnöver, que es el que decía, bueno, dice, estamos hartos de moderación, hay que buscar nuevas voces que estén habituales, que comprendan y que estén más dispuestas a gritar que viene el lobo. Pues yo no sé si gritaré que viene el lobo, pero les pondré una evidencia enfrente y ustedes verán si hay lobo o no hay lobo. Bueno, estamos en una situación de compromiso, ¿no? Es decir, tenemos una crisis climática de la que hoy estamos hablando y el otro día nos hablaba Antonio Turiel de una crisis energética. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos resolver la crisis climática, tendríamos que reducir, después veremos hasta qué punto, drásticamente el uso de energía. Pero disminuir drásticamente el uso de energía, y en los países desarrollados nos correspondería desde el año, creo que es desde el año 2016, tendría que haber sido cero. Disminuyendo el uso de energía, pues no hay, es decir, habría una hambruna inmediata, ¿no? Es decir, estaríamos entonces en el máximo de la huella ecológica, estaríamos superando enormemente nuestra huella ecológica y, digamos, el tránsito sería francamente duro, ¿eh? No sería para una extinción humana, pero sería francamente duro. En cambio, si lo que queremos es mantener el sistema vigente, necesitamos seguir aumentando el uso de energía, porque el uso de energía, el Producto Interior Bruto es proporcional al uso de energía. Es directamente proporcional. La correlación es del 99%. Y además se puede, digamos, dar uno cuenta de la cadena de causalidad. Pero entonces, bueno, pues ya no tenemos petróleo, casi no queda, ya estamos en restricciones de diésel, el gas ya vemos que no hay alternativas. Si no hay alternativas a Rusia es porque las demás ya se han agotado, ¿no? Pero el carbón, digamos, tiene una caída más o menos lenta. Bueno, ¿qué ocurre? Y cuando se nos acabe esto, pues quemaremos toda la madera del mundo, ¿no? Bueno, eso es achicharrar el planeta y llevar a la extinción no solo a la especie humana, sino probablemente a toda la vida en la Tierra, ¿no? Por tanto, tenemos un problema
muy serio, porque las dos cosas son muy importantes y de consecuencias muy serias. Y además los dos, digamos, se interaccionan y dan lugar a la crisis ecológica que ahora también iremos viendo. Porque, sobre todo hoy, les voy a hablar de vida, del impacto en la vida. Entonces, cuando tenemos un problema que no tiene solución, pues hay que cambiar de dimensión. Hay que plantear el problema de otra manera, porque si no hay solución, pues necesitamos, por ejemplo, aumentar las dimensiones de nuestra percepción del mundo. Y es un poco hoy de lo que les quiero hablar. Entonces, vamos a ver, esto es todavía la introducción, de qué forma la humanidad llega a conocer la realidad. Pues hay distintas maneras. La manera, digamos, mainstream, la manera que ha triunfado es básicamente la cosmovisión mecanicista, es decir, separar, reducir los objetos a distintas partes funcionales y examinarlos aisladamente. Esto, de alguna forma, es el cartesianismo, ¿no? Bueno, esta es la forma y eso tiene, sobre todo, una causación lineal, es una causa que crea un efecto, ese efecto a su vez es una causa que crea otro efecto, etc. Básicamente esto es lo que predomina y eso es básicamente esto que en ciencia, digamos que en la alta ciencia está muy en cuestión, o en todo caso esto queda arrinconado, bueno, arrinconado tampoco diré, queda como una de las formas de conocimiento, no la general. Esa es la forma estándar de comprender el mundo de los economistas neoclásicos, que son, digamos, los que nos dominan. Está también el holismo, ¿verdad? Holismo viene de holos, del todo, que ya no es dividir las cosas y analizarlas separadamente, sino verlas en su conjunto. Ver en su conjunto y darse cuenta básicamente de las relaciones y de la causación circular. Lo que hablamos muchas veces de feedback, ¿no? De realimentación, es decir, que una causa tiene un efecto y este efecto a su vez influye en la causa. Y ahí tenemos como herramientas la dinámica de sistemas y los sistemas complejos, que eso son verdaderas matemáticas puras, digamos, no previas incluso al hecho de aplicarlas a un modelo. Lo primero que apareció fue la dinámica de sistemas y desde los años 70-80 ya se habla de sistemas complejos, de sistemas homeostáticos, de sistemas disipativos, sistemas, digamos, muy cercanos a la vida, y de los sistemas autopoiéticos, que sí en realidad son sistemas vivos, porque autopoiesis quiere decir crearse a sí mismo. Hay otra forma que quedó en la Ilustración o la Revolución Industrial e Ilustración, digamos que son bastante paralelas, que es el organicismo, es decir, contemplar a la realidad como órganos biológicos, es decir, como en términos de vida. Esto hubo una gran discusión en la academia en los años 50 y, digamos, se acabó optando básicamente por la cosmovisión mecanicista, pero ahí estaba y no ha muerto, Bueno, se habla del vitalismo, del materismo emergentista, es decir, el hecho de que de la materia y de los sistemas emergen propiedades nuevas, emerge, por ejemplo, la vida. Y esto es Xavier Zubiri, el filósofo español, Carlos de Castro, son muy, en fin, parten de esta cosmovisión. Y luego estaría la percepción experiencial. Y a todo esto tenemos unas leyes que son inexorables, que son las leyes de la termodinámica. Esa es la ley de leyes. Esto ni el Constitucional ni el Tribunal Mundial que ustedes quieran imaginar puede ir contra ellas. Estas son las leyes más elementales y en realidad son las leyes que llevan a la evolución, Son las leyes que están en el fondo de la evolución. Entonces, podemos hablar del in Margulis
Yo les invito a que lean este texto. Lynn Margulis era una gran bióloga, murió demasiado joven, era la que junto a James Lovelock establecieron la hipótesis Gaia, y ellos, a pesar de que académicamente, dado que todo era muy mecanicista, tenían que hacer sus equilibrios, ellos en su fuero interno estaban convencidos de que la Tierra era un ser vivo. Y lo decían en otras partes, en otros textos, digamos, no académicos, en prólogos de libros, en los propios libros, o lo sugerían de alguna manera, pero ellos de alguna forma estaban convencidos de esto. Entonces voy a dejar hablar a la Tierra a partir de un libro muy reciente del filósofo catalán Jordi Pigem, de forma que van a salir textos con esta imagen, pero esos textos yo no los voy a leer, yo les ruego que los lean ustedes en su interior. Vamos a hablar entonces ahora del clima, y ahora voy a ir bastante deprisa en la medida del tiempo que tengo disponible. Muchas diapositivas simplemente las pasaré, las comentaré por encima, pero como esto después ustedes lo van a tener en YouTube, pues todo el mundo puede allí parar y contemplarla con mayor detalle. Bueno, todo es peor de lo esperado. Es decir, en términos climáticos, las previsiones son siempre peores. Lo que en los años 2000 se suponía que ocurriría en el año 2100, en los años 2010 ya se había llevado a 2050. Y en estos años presentes ya estamos en el 2030. Claro, el problema de que estas cosas sean peor de lo esperado, siempre, ¿no?, es que nunca sabemos si el último informe es el definitivo y el verdadero. No sabemos dónde termina eso. Es posible que tenga una relación exponencial, pero lo que sí podemos estar seguros es que el último informe del IPCC sigue siendo más optimista de la propia realidad, de cómo es la realidad. Y esto es algo que se va viendo a cada informe que pasa, ¿no? ¿Dónde va a parar el calor en exceso? Pues sobre todo en los océanos. El 93%, nosotros lo notamos en la atmósfera, pero los océanos son los que reciben el 93% del calor de los océanos. Entonces, esto es la evolución de las previsiones del aumento del nivel del mar en cada uno de los informes del IPCC. Primero disminuyeron, esto es una hipótesis mía, es más debido a la presión del negacionismo, que fue muy fuerte, pero después ya empezó a aumentar. Porque, por ejemplo, en el AR5, que fue en el 2013, bueno, pues no tenían en cuenta la contribución de los hielos, no la tenían en cuenta. Bueno, hoy todavía no tienen en cuenta algunas cosas, mientras que, es decir, además, sí, yo creo que el último, que dice 4, pues creo que, no, porque dice, el último ya dice 1,8 metros. El último ya dice 1,8 metros en el caso peor, naturalmente. Entonces, he puesto las previsiones en Santa Cruz de la Palma, bajo diferentes escenarios del último informe. El último informe general fue en el 2021, ¿verdad? 2021. Bueno, esto es un escenario intermedio, digamos, que se supone que sería uno de los más verosímiles, sobre todo en la medida de que los combustibles fósiles un día van a decaer, queramos nosotros o no, y es la previsión hasta 2150, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos para Santa Cruz de la Palma, es decir, algo más de 1 metro. Y esto es en el escenario peor. En el caso peor, pues llegaríamos a 2 metros. Esta es una simulación de
¿dónde afectaría en la isla de Palma el nivel del mar? Pues claramente poco, en la medida de que es una isla muy escarpada, afectaría a las avenidas costeras probablemente y a las playas, como ha dicho el consejero. Esto era para 2050 y esto para 2100. Bueno, si suponemos que se queda corto el IPCC, que el año que viene, en lugar de 1,8, pues nos dice que será en 2,5, bueno, el año que viene, el informe próximo, será en 2,5, pues tampoco sería especialmente grave para esta isla. Desde luego lo sería y mucho para las demás. El IPCC, cuando se constituyó en el 88, eso fue una decisión, sobre todo, de los Estados Unidos para incorporar a los economistas neoclásicos, ¿no? A estos economistas mainstream cuya visión preanalítica es la del crecimiento. Para ellos hay que crecer, pero esto, digamos, es una precondición, no es algo que se obtenga de sus modelos o lo que fuera, no. Es una necesidad, digamos, filosófica, ¿no? Es una condición preanalítica. Es por eso. Y entonces, ahora se está viendo realmente el desastre que ha sido eso. El desastre que ha sido eso es, por ejemplo, cuando esta gente dice que se puede disminuir el PIB de las Canarias teniendo 3 islas absolutamente desiertas y solo disminuye un 10%. Ah, el micro. Sí, perdón. No, digo, claro, si resulta que hay 3 islas que están absolutamente desiertas, turistas no vendrán nadie porque ya no habrá, digamos, aviones que puedan volar por razón de la crisis energética, pues esto de que disminuya un 10%, a ver qué demonio se lo cree. Pero ellos se lo creen. Bueno, en realidad ellos no se lo creen. Simulan creérselo. Pero, en fin, hay que hablar con ellos para decir, bueno, a nosotros nos han enseñado esto, aplicamos estas técnicas. Bueno, es esto, ¿no? Esto es Steve King, este hombre es economista. Es un economista, si queréis, heterodoxo, porque escuelas económicas no hay solamente la mainstream. Casi todos están en el mainstream porque es la que da dinero y muchos han estudiado precisamente para ganar dinero. Pero hay escuelas post-keynesianas, escuelas institucionales, hay una buena colección de escuelas distintas, y como la economía ecológica, por ejemplo. Bueno, pues este hombre, que está en la University College London, pues habla de un auténtico desastre e incluso de pedir responsabilidades. Otra cosa es lo que decíamos de cada vez peor. Démonos cuenta que estos son lo que se llaman gráficos semafóricos, ¿no? Entonces, tenemos ahí los 2 grados que se suponía en 2001 que, bueno, eran más o menos tolerables, porque lo rojo, que es, digamos, la probabilidad de tener afectaciones fuertes en cada uno de estos atributos, bueno, pues los 2 grados eran correctos. Pero en 2013 ya veis que lo rojo ha bajado. O sea, en el mismo informe y para las mismas condiciones, los impactos ya eran más graves. Pero es que en el 2014 ya eran todavía más graves. Hay más para abajo, ¿no? Además de que aquí nos cambiaron la referencia para despistarnos. Pero es decir, este 1, en fin, ya lo veréis, que hay que mirárselo esto con cuidado, pero lo cierto y verdad es que todo lo rojo ha bajado. Y nos encontramos con este hombre, que es lo que os decía, que son un sen. Bueno, hay algunos que todavía están en activo, pero tienen bastante atrevimiento, son gente más osada, ¿no? Y esto me parece que no, pero tiene unos 60 años, ¿no? Bueno, pues escribiendo en Nature, afirmó esto y nadie le contradijo. Nadie le contradijo porque cuando yo hablo con los científicos directamente, me lo dicen. Ahora, la ciencia, mira, tiene sus canales, la ciencia es lo mejor que conocemos para aproximarnos a la verdad. Pero claro, esto requiere un tiempo, ¿no? Y si ese tiempo no lo tenemos, pues nos encontramos con este tipo de cosas. El informe de 2018 todavía lo tenía más para abajo. Y
este informe de 2018 sobre 1,5 grados, ya había distinta gente, de estos seniors que yo digo, que decían, oiga, ustedes dicen que los 1,5 van a ser en 2040, pero van a ser en el 2030, porque se han olvidado contar esto, esto y esto. En la curva de crecimiento de temperatura, como os dais cuenta, bueno, aquí siempre se puede poner una recta, pero esto es una curva exponencial. La acumulación de calor en los océanos, obsérvese cómo sufrió una aceleración en los años 80 y ahora parecía, porque creo que esto llega hasta el 2019, hay otra aceleración que se está confirmando, por cierto, porque claro, un año no es suficiente para ver la tendencia. Esto es el informe sobre océanos. Bueno, fijaros que a 1,5 casi todo está... Ahí sí, me tengo que llevar esto, ¿no? Espera. Así será más fácil. Bueno, casi todo está en zona amarilla como mínimo, ¿no? Y insisto que nada tendría de extrañar que en el próximo informe nos lo bajaran un poco, porque ahora veremos. Esos son los radiolarios. Es una maravilla. A ver a ver cuándo hacemos nosotros una cosa así, con microfabricación. Bueno, otros impactos marinos son las olas de calor. Las olas de calor son extremadamente devastadoras en los océanos, porque tienen además millones de kilómetros cuadrados. Y los seres marinos tienen una tolerancia térmica a la variación térmica mucho menor que las especies terrestres, como nosotros, ¿no? La acidificación prosigue, aumenta, y la desoxigenación también progresa, digamos, adecuadamente, ¿verdad? Progresa sobre todo, en este caso, por los vertidos de la agricultura industrial. Bueno, la cadena trófica, esto es como era la red alimentaria acuática antes de la industrialización y como es ahora. O sea, alrededor del 50% de la vida marina ha perecido. Si no es el 50, pues será poco más, según datos del año 22. Bueno, y entonces la disrupción, es decir, el momento en que se puede producir digamos, la extinción en cascada, ¿cuándo va a ocurrir? Pues esto ocurrirá en un escenario de altas emisiones, que es en el que estamos, comienzan antes del 2030 en los océanos tropicales. Y a las selvas tropicales también. Esto es cómo avanza la desertización. En el Amazonas, básicamente por incendios y por talas. Este es el artículo que os decía, donde cuenta que el fallo de más de un granero del mundo lleva a hambrunas. Eso es como estaba el mundo en agosto del 2019. Y no se ven los incendios del Ártico porque son incendios sin llama, son incendios de combustión lenta. Y los distintos elementos que van cayendo van provocando la inestabilización de los demás. Es decir, estos elementos pues son la Antártida Occidental, y ya se sabe que no se va a recuperar. Groenlandia está condenada, va a tardar unos 3.000 años en vaciarse entera y aumentar el nivel del mar 7 metros, que es la cantidad de agua que contiene, pero ya se sabe que Groenlandia
no va a recuperarse, y de hecho son 7 los elementos que ya se han desestabilizado y han pasado lo que se llama un tipping point, un punto de inflexión, que es una suerte de punto de no retorno. Ahora habría que entrar en detalles para afinar la definición, pero esto es suficiente. Entonces, ¿cuán cerca estamos de este punto de inflexión de la biosfera terrestre? Pues digamos, dadas las emisiones actuales y la trayectoria actual, esta divergencia resulta que la biosfera terrestre deja de absorber parte del dióxido de carbono en exceso que le metemos, y en 2040 ya solo absorberá la mitad de lo que ahora está absorbiendo. Y por tanto queda más dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto la temperatura aumenta más. Este lazo de realimentación no está suficientemente incluido en los modelos climáticos. Bueno, esto es digamos, la huella, la amplia huella del cambio climático desde los genes a la biomasa, a la gente. No sabemos si es por cambio climático o por otras causas, pero un estudio que se hizo en Israel, Europa y Estados Unidos, resulta que los hombres tenemos al 50% de los espermatozoides solamente, en relación a hace 50 años. Y se producen cambios genéticos por adaptación, por intentos de adaptación, pero como siempre el problema es la velocidad. Como decía el consejero, el problema es la velocidad de cambio, que es la más grande que se conoce en toda la historia geológica de la Tierra. Entonces, este pulso de rapidez es el que no da tiempo a las especies a adaptarse y a evolucionar. El problema energético ya os habló Turiel. Esta es la relación entre energía y PIB, entre emisiones y PIB es lo mismo. La desinversión y exploración también os habló ella. Y bueno, el diésel empezaba ya a escasear claramente mucho antes de la guerra. Por tanto, ahora parece que hay un elefante en la habitación que nadie quiere decir, que en realidad no es que haya un problema energético ahora, sino que es un problema creciente y acelerado. Bueno, el otro día el presidente del gobierno hablaba de que no, que si era Putin y que si era la demanda respecto a la inflación, ¿no? Que si era la demanda de pospandemia y tal. Bueno, la cuestión es no nombrar al elefante, ¿verdad? Esta es la huella de consumo per cápita en España, sobre todo es la alimentación, es decir, siempre se habla de energía, pero la alimentación es perfectamente comparable en las emisiones totales, no solo de CO2, sino también de óxido nitroso y de metano, y en España esto es evidente. Pero además resulta que las emisiones están muy desigualmente repartidas. Es decir, resulta que el 1% más rico en su consumo diario consume, es decir, emite el 64,7% de todas las emisiones de España, o atribuibles al consumo español. Por tanto, cuando se habla de decrecimiento, a ver quién es el que tiene que decrecer aquí. Bien, por tanto, estamos ya chocando con los límites del planeta en todos los órdenes. Bien, andábamos avisados desde el año 70 de que esto se produciría. Esto era el informe de los límites del crecimiento, que fue demonizado, que los liberales y los ultraliberales pues todavía dicen que no es verdad, pero, en fin, medición tras medición se va viendo que se está cumpliendo en su escenario peor, en el escenario que nunca los autores originales hubieran creído que se produciría. ¿Qué mensajes tenía? Que si un sistema se extralimita, colapsa. Para esto no hace falta ningún modelo aplicado a ningún sistema. Esto es una verdad matemática directa. Si un sistema tiene un parámetro en el que se extralimita, tarde o temprano colapsa. Ellos decían que eso se produciría antes de 10 años, o en todo caso en este siglo, pero sobre todo insistían en la importancia de la anticipación y decían que solo teníamos 10 años.
Eso eran los años 70. Decían que solo teníamos 10 años, porque, y eso lo decía hasta el secretario general de las Naciones Unidas del momento, que era un birmano, Bután, porque en los años 2000 supimos que fue en el año 80 cuando superamos la huella ecológica máxima. Y este informe se refería precisamente no al PIB o al crecimiento, sino a lo que la Tierra puede soportar, es decir, a la huella ecológica. Y por tanto, ya hemos llegado tarde. Y cuanto más insistamos en subir, pues la caída será más dura y más vertical, ¿no? El colapso era por superación de la huella ecológica, también por aumento de la tasa, en fin, por disminución de la tasa de retorno energética, ¿verdad? Porque cada vez necesitamos poner más energía para obtener la misma cantidad de energía, y el colapso también por contaminación, que es el cambio climático. De hecho, es bastante sorprendente incluso cómo llegaron a hacer algo tan preciso. Bueno, estos son los días de overshoot, y visto en perspectiva, nosotros hemos vivido, estamos ahora, digamos, en el máximo de una suerte vital que hemos tenido, si es que suerte se puede decir cargarse la vida en la Tierra. Entonces, esto ha ocurrido en todas las civilizaciones, esta es la forma de la curva, y estaríamos ahora en, digamos, ya en la pendiente de descenso. Esto es a partir del libro Secular Cycles, que utiliza la dinámica de sistemas para estudiar los ciclos históricos. Las fases del colapso: tenemos un colapso financiero, se pierde la confianza en el business as usual, el comercial, pérdida de confianza en los gobiernos, después del social, pérdida de confianza en que mi gente cuidará de mí, y el cultural, pérdida de confianza en que los míos cuidarán de mí. Esto es un libro que hizo un ruso que vivió en primera persona el colapso de la Unión Soviética y describió un poco cuáles eran estas situaciones y cómo se pudo parar en la fase 3, en el colapso social, gracias a la intervención básicamente de Occidente, que con la condición de que aquello se occidentalizara, y les dieron a los de la KGB y a los de la Comintern, pues les dieron las joyas de la corona y un ultraliberalismo total, pues consiguieron detenerlo, pero en 7 años la esperanza de vida disminuyó en 10 años en lo que era el territorio de la Unión Soviética. La barbarie puede ocurrir en cualquiera de estos espacios, en cualquiera de estos, pero es en realidad lo que hay que intentar evitar por todos los medios. Bueno, César Manrique, sabéis que fue un arquitecto de Lanzarote. Decía que había llegado el momento de parar, y esto lo decía en los años 80, creo, ¿no? 85. Bueno, ahora pararemos, queramos o no. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es una cosmovisión de separación, es decir, nosotros somos entes separados. Hay una barrera ontológica entre el ser humano y el resto del mundo. Hay como hay como una pared, ¿verdad? O sea, nosotros nos consideramos muy especiales y nos creemos que podemos dominar la naturaleza, que es lo que en realidad quería Francis Bacon ya antes de la Ilustración. Nos hemos olvidado de la vida, hemos desconectado hasta del pasado, a la herencia cultural y espiritual, bueno, la hemos despreciado como cosas de tontos, ¿no? Como si fueran gente poco ilustrada, y desde luego eso es una arrogancia extraordinaria. Y actualmente estamos en un pacto fáustico, ¿no? Digamos, lo queremos todo para el presente y después ya no nos iremos al infierno. Hay desconexión entre razón y valores, un predominio de la razón instrumental, una desconexión de la tierra, de la pérdida del sentido de la realidad, una arrogancia de especie. Hemos desconectado de la totalidad y el reduccionismo ha vencido a la visión holística, y esto nos ha producido una alineación, y la espiritualidad, digamos, ha quedado ausente. Además, nosotros tenemos ciertas limitaciones perceptivas para comprobar lo que está ocurriendo. Y además hay una historia, sobre todo en los últimos 100 años, de persuasión programada. Es decir, el sistema se organiza para, digamos,
confinar nuestro marco de percepción. ¿Ves? Y muchas veces se dice, y yo lo oigo decir cada 2 por 3 en los medios, y es algo que me pone realmente malo, que este problema es la naturaleza humana. Pues no es la naturaleza humana, es la naturaleza humana sometida a los estímulos que tenemos en este momento. Pero esto es una naturaleza humana respondiendo a determinados estímulos. La naturaleza humana es mucho más. La naturaleza humana es mucho más flexible, mucho más amplia, mucho más creativa, mucho más que lo que en este momento tenemos, por cierto. Entonces, aquí me gusta señalar el tagoror. Supongo que ustedes saben lo que era el tagoror. El tagoror era lo que los benajuaritas tenían, era la institución que habían creado para solucionar sus conflictos. Que es en realidad lo que ocurre en las sociedades más tribales o más indígenas, ¿no? Pues aquí los guanches habían instituido el tagoror para... Entonces, los historiadores solo ven peleas, ¿no? Porque, digamos, son los restos más visibles, ¿no? Que llaman más la atención. Pero, en realidad, hay comunidades indígenas que llevan más de 10.000 años manteniendo la biodiversidad, y ahora se está, incluso el IPCC, está el IPCC diciendo necesitamos a los indígenas que nos digan cómo hay que conservar la naturaleza. Indígenas tampoco crean que son cuatro personas perdidas por el bosque. Es decir, indígenas hay 800 millones en el mundo. Pues están muy distribuidos y son comunidades pequeñas, pero son del orden de 800 millones. Es el país más grande del mundo. Pero esto no se le ve, no se le da voz, pues se supone que... Bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es lo que dice el IPCC que hay que hacer, ¿no? Las trayectorias hacia net cero, ¿no? Y lo que dicen los acuerdos de París. ¿Qué dicen los acuerdos de París? Bueno, que hay que reducir a la mitad en 2030, o esto lo dice la Unión Europea, en fin. Pero lo que nunca se dice es que esto está basado en, una vez más, echar la pelota hacia adelante. Porque se dice que a partir de 2050 hay que retirar de la atmósfera tanto CO2, bueno, una cantidad brutal de CO2, que es imposible de retirar. O sea, no puede ser. No puede ser, simplemente porque la propia energía que se necesita para retirar eso ya también generaría emisiones. Y además se requeriría una superficie de entre 3 y 5 veces la de la India solo dedicada a esto. No puede ser, es pensamiento mágico. Es pensamiento de esto, los economistas ponen allí, digamos, un parámetro de crecimiento y de crecimiento de la tecnología, es una especie de maná que sale del cielo y bueno, y lo dan por bueno. Y luego los políticos se lo creen, es algo realmente inaudito. Eso es lo que habría que hacer para no superar el 1,5. Esa es la reducción de emisiones. Pero es evidente que no es socialmente posible. Pero eso sería lo físicamente necesario. Cuando uno dice, ¿se puede? ¿Se puede? Bueno, claro que se puede, físicamente se puede, si no cuentas con la sociedad. Bueno. Pero hay sociedades que han tenido ya aromas de este tipo de colapso, como la sociedad cubana. La sociedad cubana, cuando cayó el telón de acero, dejó de recibir petróleo de la URSS, ¿no? De repente, prácticamente de un día para otro, el nivel del petróleo quedó en el 30%. Bueno, esto le ocurrió también a Corea del Norte. Entonces, de Corea del Norte tenemos pocas noticias, pero, digamos, los aires que nos llegan de allí es que hubo una mortandad extraordinaria. Las élites quisieron mantenerse y allí, pues, por mucho comunismo, no se había, digamos, generado una sensación de comunidad. Pero en Cuba se la tenían, quizás por ser isla. Y el resultado final fue, bueno, digamos que alguno debió sufrir más de la cuenta, pero el resultado final fue una reducción media del peso corporal de 8 kilos.
Y lo que hicieron fue, en un año, montaron cabañas de mulos y de animales de tracción y y cultivaban en las autopistas, ¿no? Eso duró 10 años. Muchas veces se pone como ejemplo Emilio Santiago Bohiño, que hizo una tesis doctoral y este libro sobre esto. Pues bueno, es un poco crítico. Yo debo reconocer que no he leído este libro, pero he hablado con él. Y él dice, bueno, hay muchas cosas que aprender. Bueno, claro que sí, porque entre otras cosas fue inacabada. Es decir, llegó un momento que Venezuela empezó a enviarle petróleo a Cuba y allí ya quisieron volver, digamos, a los niveles de lujo, se puede decir, anteriores, ¿no? En La Palma hay algunos inconvenientes en nuestra isla de cara, digamos, a afrontar el colapso. Una es la dependencia absoluta del diésel, ¿eh? Yo no sé si alguien lo tiene previsto esto, pero llegará un momento que ni que se pueda pagar. O sea, es que no habrá racionamientos. Y esto a muy corto plazo. El bucalismo ocasional, conocemos, y una cosmovisión economicista, digamos, occidental, pero yo creo que esta debe ser relativamente reciente, de los últimos 50 años, 80 años. Sin embargo, de alguna forma, el pozo cultural debe estar todavía presente. Pero hay ventajas. Ventajas, por ejemplo, en población. Es decir, si lo tengo bien entendido, en el año 1900 habría aquí unas 50.000 personas y ahora hay 85.000. Eso no es como en Lanzarote, que había 20.000 y ahora son 180.000. Claro, había 20.000 y cuando tenían problemas meteorológicos, pues se iban a La Palma y no les dejaban entrar, porque ellos también los tenían, ¿no? Pero la capacidad de carga de la isla era de 80.000, era de 20.000. Y por tanto eso significa que la capacidad de carga de Las Palmas es de 50.000. Pero como además tenéis, bueno, voy a llamarnos un problema, debían funcionar con agricultura tradicional, bosque, diversidad biológica, diversidad climática, y a lo que iba. Tenéis una gran cantidad de energía geotérmica y con la tecnología actual eso da para una mayor capacidad, ¿no? Es decir, que a mí esto me parece bastante maravilloso porque no ocurre en casi ningún lugar del mundo que, digamos, tenga unas condiciones cuya población, salvo los indígenas, ¿no?, que tenga un lugar, una isla que pueda mantener su población pues sin cambios sustantivos, ¿no? Y luego lo que se hablaba del Tagoror, ¿no? Pero en realidad es una isla absolutamente privilegiada, no solo bonita, es privilegiada en este sentido y está especialmente preparada para este tipo de situaciones. Pero hay que anticiparse y ya se va tarde, ¿eh? Hay que anticiparse. Bueno, eso sería, digamos, las distintas formas de contemplar el colapso eso sería como un nuevo mapa político de la gente que es consciente de la situación, ¿no? Pues, o sea, hay diferentes maneras de contemplarlo. ¿Esto es el fin de un mundo? No, esto es el fin de un mundo. Eso es una nueva era axial. Eso es cambiar la cosmovisión necesariamente. Bueno, hay que renunciar a la ilustración porque la mayoría de estos conceptos que antes hemos dicho que nos han llevado hasta aquí son generados en la ilustración. Sí, pero resulta que hubo al principio dos ilustraciones, no solo una. Ganó la que conocemos, la mecanicista, la que, digamos, inventó la razón como una nueva religión, como la religión en el sentido de religare, en el sentido de aquello que une. Pero está documentado que había otros. Esto Marina Garcés dice que vivimos en condición póstuma, digamos que cada día nos levantamos pensando a ver si el mundo todavía es el mismo. Y de vez en cuando ya vamos teniendo algunos sustos, porque esas cosas tampoco son de hoy para mañana.
Bueno, pues había dos ilustraciones. Una era básicamente la basada en Francis Bacon, en Newton y en Descartes, ¿verdad? Que eran los separadores. Pero había otra que se llamaba, bueno, se llama desde hoy, Ilustración Radical, que era la de Giordano Bruno, que acabó en la hoguera, que era la de Spinoza, ¿no? Baruch Spinoza, el que hizo la Ética. Y también Schelling, que era, digamos, una especie de sucesor dentro del romanticismo. Bueno, tenían una visión distinta, pero también ilustrada. Es decir, para los de la izquierda la razón era exclusiva, era la nueva religión. Y en cambio, a la derecha la tenían como una herramienta. Las emociones son una molestia y aquí las integraban. Ciencia dominadora, ciencia contemplativa. Centrada en objetos, centrada en relaciones. El mecanicismo, el organicismo. Ya lo he dicho todo esto, el reduccionismo, holismo. Certezas, determinismo, lo que llaman aquí docta ignorancia. Es decir, lo del determinismo vale para Laplace y para los movimientos de los planetas, pero poco más. Es decir, no sabemos tanto, ni somos capaces de anticipar tanto de forma determinista. Podemos anticipar, pero dentro de espacios. ¿Ya? Vale. Bueno, entonces ya lo iréis viendo, porque Juan es implacable. Esto sería, digamos, una madurez, ¿no? Habría que recuperar la sabiduría ancestral y yo, digamos, soy partidario de lo que llamo estrategia intersticial, que es básicamente la generación de comunidades autosuficientes en alimentación y energía y en cultura. Es decir, que no solamente como entes de supervivencia. Los entes de supervivencia duran poco, duran pocos años, porque se reproducen los tics de fuera. Hay que entrar con una nueva visión. Es lo que se llama gaianismo. Fijaros, Gaia, ¿veis? ¿Verdad que esto es un corazón? Y estos son venas y arterias. Y esto es una pulsación anual. Bueno, pues la Tierra está llena de este tipo de relaciones. Esto incluso hay papers científicos hechos por el director del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, que lo describen, ¿no? Y lo es a todas las escalas, y hay que saber verlo, porque estas cosas hemos perdido la percepción. Esto sería otra forma, pero en términos atmosféricos. Bueno. Esos son los autores que han ido tratando últimamente la teoría Gaia, pero solo en términos cibernéticos, pero Carlos de Castro, de la Universidad de Valladolid, ha sido, a mi entender, el primero y de manera muy brillante y muy científica, y eso tiene la ventaja de que muestra la Tierra viva en el lenguaje que Occidente entiende. No se le está reconociendo todavía la importancia, yo creo, a este libro. Bueno, esto ya lo decía la Carta de la Tierra. Esto... Ya voy acabando, Bueno, digamos que el cambio es básicamente este. No considerarnos el sumum de la naturaleza. Y las distintas religiones, en realidad, también han tenido una visión de la Tierra, si no como un ser vivo, sí como madre, como nutridora, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa, ¿no? Es curioso este giro que hizo la Iglesia, hablando de que todo está íntimamente relacionado, asumiendo la economía ecológica. En el tema energético no se mete, porque yo creo que ya no hubiera sobrevivido, pero en el tema climático Laudato Si es muy contundente en el tema climático y en el tema social. Y además es curioso porque las referencias que hace no las hace nunca científicas, las hace a documentos eclesiásticos anteriores. Y uno ve como Juan Pablo II, en fin, los papas anteriores también estaban bastante en esta línea. Eso es muy sorprendente. Y él llama a la ecología integral la
cosmovisión céltica también está muy bien, porque fueron los que resistieron a la llegada del Imperio Romano, ¿no? Eran muy feministas además. Y aquí yo hablo de como mesorreligión en el sentido de que las distintas religiones es posible considerarlas como distintos caminos culturales a algo, ¿no? Que unos le llaman Dios, y otros Alá, y otros la conciencia universal, y otros Brahman, etc. Pero que en realidad viene a ser lo mismo y que tiene, digamos, esa línea en el medio. De forma que la mesorreligión, una mesorreligión gaiana, tiene la ventaja de que puede incluir a todas las religiones y también a los ateos y a los agnósticos, que siempre se pueden, digamos, detener en Gaia y quedarse ahí. Mientras que las distintas espiritualidades, que a pesar de haber tenido digamos, la conciencia de Madre Tierra, pues en realidad siempre han estado mirando arriba, se miran al cosmos, pero hay que pasar por abajo, hay que seguir tocando de pies en el suelo. Y por tanto yo creo que esto es algo que puede ser realmente integrador, porque es además algo realmente racional a lo que se puede añadir un componente espiritual sin dudas, ¿no? Bien, además volveríamos a recuperar lo sagrado no en un sentido necesariamente institucional, sino en el sentido de reverencia, ¿no? De máxima veneración, ¿no? De pertenencia, de parentesco entre todos. He terminado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, solo vamos a tener tiempo para una o dos preguntas porque nos hemos pasado un poquito del margen. Una por ahí, ¿alguna más? Vale, de momento empezamos por ti. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta, pero no a este señor, que me perdone, sino a Balbuena, con respecto a su intervención anterior. ¿Por qué? Porque si todos hacemos el esfuerzo de venir en esta tarde a esta jornada y esperando un poco, quizás, al menos yo, algo más de ellas, que los problemas que hay, digamos que todos los conocemos y nos faltan conocer un poco más de soluciones, yo entro en contradicción cuando escucho a muchos de nuestros políticos hablar de cambio climático y de políticas contra el cambio climático y después veo aquí en La Palma cómo se está potenciando el uso de las desaladoras. Ya lo decíamos el día 12 en la presentación con el ponente Antonio Turiel, al que además se le preguntó acerca de lo que opinaba respecto a la desalación, y vinculando también el tema del cenit de las energías y del petróleo al tema del turismo. Se indicaba que el camino no era ese y que la desalación tampoco lo era, porque además de ser malo era caro. Entonces, el planteamiento en esta tarde es una denuncia a la política que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias con el tema de la desalación en torno a lo que es el cambio climático y la gestión económica. Y para ver para cuándo se van a desinstalar las desaladoras de Puerto Nao y se va a hacer una gestión del agua acorde con los medios que sí que tiene la isla, que se pueden extraer de una forma mucho más económica y por gravedad, repercutiendo de forma más positiva en la economía. Pues que tomen nota de esto, porque la jornada está muy bien, pero si al discurso político le acompañan acciones que sean coherentes, creo que va mejor. Bien, muchas gracias por la aportación. A ver, las desaladoras, y nos metemos ahora en la respuesta inmediata a la erupción volcánica. Las desaladoras fueron solicitadas para poder mantener con viva lo que es la plantación por parte en colaboración entre todas las administraciones. No es una solución definitiva y evidentemente me consta que el Consejo Insular de Agua está haciendo la infrainversión necesaria para poder colocar la tubería
y poder desmontar las desaladoras tan pronto como sea posible. Por lo tanto, saben perfectamente que las desaladoras se colocaron en poco menos de 2 meses, se pusieron en funcionamiento capacidad de producción de agua para una población de 50.000 habitantes, destinada exclusivamente, nosotros producíamos el agua del Gobierno de Canarias y de forma coordinada con el Cabildo Insular de Agua, el Consejo Insular de Agua, quien se dedicaba a distribuirla. Evidentemente que desde el punto de vista energético no es eficiente, pero fue una solución, un planteamiento que se demandó sencillamente para poder dar agua a esas plantaciones cuya canalización habitual, de las cuales se nutrían el agua de riego, fue inutilizada por la propia erupción. Por lo tanto, la propia erupción volcánica tuvo muchos efectos. Uno de ellos fue dejar el volumen de agua que recibía determinadas plantaciones en cero, no en un poco, sino en cero. Y a raíz de ahí se vio que la única opción, porque no había otra opción de poder llevar agua extraída de forma como es habitual en la isla de La Palma a esas plantaciones, la única opción de forma provisional fue por esas desaladoras. Insisto, las desaladoras estarán hasta el momento en el que el Consejo Insular de Agua termine esa instalación que está haciendo y que, tal como me trasladan desde la propia dirección del Consejo Insular de Agua, esperan que sean a la vuelta del verano. Cuando esa situación hídrica vuelva a recuperar la normalidad, las desaladoras serán desmontadas y saldrán de la isla de La Palma. Pregunta que ya está pedida aquí. Y ya tenemos que pasar a la siguiente. Bueno, una pregunta para el ponente. Quisiera de que usted nos explicara a todos los que estamos aquí la fuerza que tiene el ejemplo, la fuerza que tiene la punta de lanza. Por ejemplo, el tomar la administración pública, que se supone que tiene que defender el interés general, tome decisiones valientes, arriesgadas, olvidándose de intereses particulares o intereses creados, de tomar la decisión de tomar acciones ecológicas, sostenibles, que sean beneficiosas para toda la economía, como punta de lanza, como ejemplo para que la sociedad cambie, haga clic y cambie su manera de pensar con respecto a la naturaleza. Se puede vivir, se puede mantener un nivel económico, social, sostenido, solamente cambiando nuestra forma de pensar, no utilizar la naturaleza, sino colaborar con ella, ser amiga de la naturaleza, que sea casi nuestra amante, que nos nutra, que vivamos de ella, ella sobreviva, nos va a devolver todo multiplicado por 100, volverá a cogernos otra vez y seremos una parte integral del sistema. Ahora somos como un parásito que está succionando de la naturaleza, y la naturaleza, no nos engañemos, si no tomamos estas decisiones que yo le estoy diciendo como punta de lanza, como ejemplo, que detrás de eso vendría el reciclaje, la reutilización, todo la concatenación de cambios necesarios para llegar a ese equilibrio tan necesario, que o alcanzamos ese equilibrio o vamos a la barbarie. Vamos a llegar a la barbarie. Por ejemplo, nosotros tenemos en propuestas para reducir la demanda de energía en la isla un 40%. ¿Sabe? Utilizando la gravedad natural, que gracias a Dios tenemos altura suficiente para utilizar el agua por gravedad natural en toda la isla. Ni necesitando desaladoras, ni necesitando elevar el agua de los pozos. Pero lo estamos haciendo porque hay intereses creados, porque para mí es miseria humana, pensar a corto plazo, pensar que vamos a vivir hoy y ya veremos mañana. Pero nuestros hijos van a pagar esa barbarie, como usted dijo. Solo quiero decirle qué importancia tiene el ejemplo y sentar las bases de unas decisiones correctas. El ejemplo es esencial, pero esperar eso de las administraciones yo no lo esperaría. Las administraciones están estructuralmente imposibilitadas para hacer lo que usted y yo querríamos que hicieran. No pueden ni que quieran, porque los poderes los destrozan.
Los destrozan públicamente y entonces también pues, pierden las elecciones. O tal. No, el sistema actual no es funcional para un problema como el que estamos viviendo. Lo ha sido hasta ahora. Entonces, en la medida de que el ejemplo es esencial, estas iniciativas tienen que partir de la gente, de empezar a organizarse. Y que lo que pueden hacer los poderes es, no diría ya facilitarlo, porque se les echaría encima, pero por lo menos no molestar, ¿no? Y dejar espacio, ¿verdad? Esto hay que hacerlo. Pero para esto, previamente, es necesario una concienciación, en fin, un conocimiento de la gravedad del problema y una asunción también íntima, que no es fácil, que no es fácil. Básicamente eso es lo que quiero decir, pero dos cosas más. Pero una cuestión es, uno de los problemas es el mercado. Entonces, esas comunidades deberían de desconectar del mercado todo lo que fuera posible. Y otra cuestión es que cuando se vive en este tipo de comunidades, yo las he visto desde fuera, pero alguna he visto, una cosa que me ha maravillado es ver la cara de felicidad que tiene la gente. Es una cosa extraordinaria. Aquí tenemos el 30% de la población tomando antidepresivos y tranquilizantes. Allí no los necesitan para nada. Cuando uno está dentro, no todo el mundo se adapta, pero el hecho de estar en contacto con distintos valores, distintas maneras de ver la naturaleza, maneras de considerarla un pariente. La naturaleza es un pariente, igual que el resto de seres humanos, ¿no? Bueno, pues esto se da uno cuenta de la riqueza espiritual que tiene. Y la mayoría de la gente no se va, siempre y cuando haya una filosofía que, digamos, lo sostenga y no estén solamente allí por una cuestión de mera supervivencia. Entonces, estos ejemplos, de hecho, los hay muchísimos ya, hay muchos ya, o sea, hay miles probablemente. Hay algunos que son referencia, pero en el mundo hay miles. Lo que ocurre no sale en los medios porque, claro, esto es un peligro para el sistema, que la gente se desconecte, ¿no? Sin más, cerramos ya, porque si no... Gracias.